4 minutos nos separan de las 10 de la mañana en la Comunidad Canaria. Estamos en el espacio Objetivo de Empleo con Yurena Armas Mendoza, técnico de formación y gestión de prácticas. Hola Yurena, muy buenos días. Y además hoy traemos un invitado muy especial. Yurena, ¿tú quieres hacer los honores de la presentación? Bueno, a José Miguel, pues yo creo que no hace falta presentarlo mucho. Él tiene un canal de YouTube que se llama Humanos como Recurso, trabaja en Departamento de Recursos Humanos en Huelva, y yo creo que le podemos dar la palabra a él porque yo creo que él se presenta muy bien, Eulalia, así que... José Miguel García, ¿Muñiz o Muñiz? ¿Josemi? Muñiz. Muñiz. Bueno, bienvenido, muy buenos días desde Huelva, Andalucía, España. Te recibimos vía Skype en Canarias. Tengo entendido que has estudiado psicología y recursos humanos y me ha encantado ya de entrada esa transformación que tú haces de cambiar recursos humanos por humanos como recurso. Empezamos bien. Sí. Bueno, ante todo, pues muy buenos días. Sí, la verdad es que el tema que me dicen, ¿no?, de humanos como recursos fue algo que se me ocurrió al juego de palabras un poco, pues por no poner exactamente lo que pone todo el mundo, ¿no?, de recursos humanos, canal dedicado a recursos humanos, y eso porque al final creo que la empresa tiene un recurso más, que es el humano, valga la redundancia, y que es algo que muchas veces no se tiene muy en cuenta, que es un recurso que tenemos que utilizar, que valorar y demás. Y entonces, pues bueno, me parecía un buen nombre para empezar el canal. Bueno, nos hemos dado cuenta, Josemi, que precisamente buscas marcar la diferencia, que no hagamos lo que hace todo el mundo, que busquemos la fórmula de presentarnos ante la empresa o el empleador de una forma distinta, ¿no? He visto algunos vídeos tuyos y me he dado cuenta que dices, no cojamos el camino que coge todo el mundo, hay que marcar ahí la diferencia. A mí, de entrada, ya me gustaría plantear desde cuándo se conocen Yurena y tú, que nos cuenten un poco esa relación, Yurena como técnico de formación y gestión de prácticas, y tú, bueno, pues con esa apertura que además ha sido una petición que te han hecho, ¿no?, de que abrieses un canal en YouTube. Pues, a ver, con Yurena la verdad es que poquito tiempo, creo que eso, 3 semanas aproximadamente, un mes, y fue a raíz de subir un vídeo a YouTube que yo, para que os hagáis una idea, subí un par de vídeos, más o menos tuvieron un poco de aceptación, tenían 300 visitas aproximadamente, y subí un vídeo sobre Infojobs y la verdad es que fue un disparate, o sea, en un día tuvo 5.000 o 6.000 reproducciones, que para lo que yo estaba haciendo pues era mucho, y a raíz de ahí me habló muchísima gente, Yurena entre ellas, y nada, me explicó pues un poco lo que hacía y demás, que si quería colaborar, y yo por supuesto, yo todo lo que sea echar un cable a la gente y demás es lo que más me gusta. Entonces pues vamos, empezamos a hablar ahí y me explicó la idea que tenía, hicimos una webinar ahí con sus compañeros y nada, lo que le dije, que lo que le hiciera falta podía tirar de mí y pues eso, pues ahora me comentó la idea del tema de la radio, así que más o menos desde ahí nos conocemos. Es un encanto, Eulalia, porque yo le hablé por LinkedIn y tenía en ese momento yo creo que cientos de mensajes y le dije que si podía colaborar pues desinteresadamente con nosotros. Nosotros nos dedicamos a estar con personas desempleadas y hacer una webinar con nosotros para que los chicos y las chicas aprendieran de sus conocimientos en reclutación y demás. Y la verdad que desde el primer momento me dijo que sí, y hicimos una webinar súper buena. Los chicos las ven desde todos los días, los que asistieron a ella en directo y también a los que no pudieron asistir, y tiene muchas visualizaciones. Y la verdad que es súper bien, nos lo pasamos muy bien. Al principio íbamos por 40 minutos y se quedó en 1 hora y larga, ¿no? Que los alumnos le pudieron preguntar y estuvimos, la verdad, que un ratito muy ameno, que se nos pasó bastante rápido el tiempo. Y yo creo que los aprendieron mucho. Y como no, después de esa gran experiencia, pues lo invité a la radio con nosotras. Y para a todos los oyentes de Radio Galda. Porque creo que él tiene muchas cosas que decir, y sobre todo en el tema que tratamos hoy. Ya las semanas anteriores tratamos el tema de cómo conseguir trabajo, pues si eres mayor de 45 y no vienes, cuando tienes el mercado en tu contra, ¿no?
y nos viene genial hoy, pues, hablar del tema cómo conseguir trabajo si no tienes experiencia, ¿no? Que nos lo preguntan mucho. Y bueno, yo quería apuntar lo otro que me comentabas de marcar la diferencia. Al final, por suerte, vivimos en una época en la que es muy accesible todo, por así decirlo, tanto las ofertas como las empresas. Entonces, pues ya si te metes en InfoJo ves que hay 1000 personas apuntadas en muy poco tiempo. A los reclutadores por LinkedIn pues les habla muchísimas personas. Entonces, si al final hacemos lo que hace todo el mundo y a mí como reclutador, si me llegan 30 o 40 mensajes, son todos iguales, hola, soy tal, te envío mi currículum y se acabó, pues cuando llevo ya 50 personas iguales no me fijo prácticamente. Pero sin embargo, si una persona ya me dice algo diferente, que no es muy complicado, al final eso con un poco diferente ya llama la atención. Entonces tenemos mucho ganado ahí en cuanto a llamar la atención del reclutador. Yo he observado en los vídeos que has publicado en YouTube que vas muy a la diana, vas muy a la almendra de la cuestión. Por ejemplo, había un vídeo en el que hablabas, dice, bueno, ojo, porque no es lo mismo carta de presentación que currículum. Y ahí enumerabas un poco las diferencias. Sí, porque, o sea, yo al final todo esto de YouTube lo empecé porque escribía ya en LinkedIn, y en LinkedIn pues escribía un poco lo que me gustaba, y sobre todo consejos sobre recursos humanos y cosas que le podía ser interesante a la gente saber o aplicar. Y a mí lo que me gusta siempre hacer es hablar de tú a tú a la gente. O sea, yo cuando escribo en LinkedIn no intento utilizar un idioma, o sea, una escritura súper correcta. No, yo intento ser yo mismo, como yo se lo explicaría a cualquier persona para que lo entienda. Y eso, yo creo que al final, pues mira, lo que importa es que una carta de presentación es una carta de presentación y el currículum es otra cosa. Entonces tienes que fijarte en estas cosas, y al final, para que las personas lo entiendan sobre todo las diferencias, y ya una vez sepan cómo funciona cada cosa, pues apliquen de la forma que mejor les venga a ellos, ¿sabes? Bueno, pues vamos a ir con el tema que nos ocupa en el día de hoy: conseguir trabajo sin experiencia, hechas y hechas ofertas, nadie te llama. A mí me gustaría también que, bueno, vamos a lanzar ese tema, a ver cómo lo hacemos, y que Yurena nos ayude también a orientarnos de la mejor forma posible, ¿de acuerdo? Así que adelante. ¿Qué es lo más importante cuando no tenemos experiencia y estamos buscando trabajo, José Luis? Pues, a ver, yo creo sobre todo que lo más importante es tener ganas, y sobre todo pensar que si no tenemos experiencia y no encontramos trabajo, tenemos que hacer algo para cambiar la situación. Al final, si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora y no hemos obtenido ningún resultado, no podemos limitarnos a seguir esperando. Entonces, una de las opciones más importantes, y creo yo, que fue por lo menos la que yo utilicé, es el tema de las prácticas. Prácticas puedes hacer durante toda tu vida prácticamente. Lo que tendría que ver la persona es, pues, no es lo mismo, por ejemplo, si está estudiando la carrera, si la carrera, un grado medio, superior o cualquier estudio, si ya lo ha terminado, si es una persona que, por ejemplo, tiene experiencia en una parte, por ejemplo, que te digo yo, en recursos humanos, y quiere dedicarse a otro sector. Entonces, dependiendo un poco del perfil que tenga la persona y de lo que está haciendo en ese momento, pues tiene diferentes opciones. Por ejemplo, si está estudiando, pues puede buscarse, no sé, alguna empresa que esté buscando personal de prácticas. Si ya ha terminado de estudiar, pues plantearse si hacer pues otros estudios, como pueden ser un máster o un curso de especialización. Y el tema, por ejemplo, de los cursos de especialización es algo que me parece muy interesante, sobre todo por la oferta de prácticas, no ya por la teoría, porque son cursos que a lo mejor se ofertan por 200, 300 euros, que comparado con un máster pues es muy poco, y a lo mejor te da la opción de hacer 6 meses de práctica en una empresa. Y creo que eso es lo que verdaderamente te va a aportar valor a tu currículum. Entonces es una opción bastante, que no sé, que está muy bien, y sobre todo puedes utilizarla si ya conoces una empresa en la que te gustaría hacer práctica, pero necesitas, digamos, la plataforma para hacer el convenio, pues puedes utilizarlo.
Aquí tengo que decir que yo voy a barrer para casa, que los certificados de profesionalidad ofrecen la formación teórica y práctica en una empresa, o sea que en esa parte encontramos un mogollón de alumnos y alumnas que después de terminar unos estudios pues hacen un certificado pues para tener esa opción de hacer prácticas en la empresa. Bueno, yo me he visto algunos vídeos tuyos, Josemi, después de que Llurena me dijo que ibas a participar hoy con nosotros, y vi en uno de ellos que tú recomiendas las prácticas sí o sí, siempre, ¿no? Incluso, y luego vi otro donde hablabas de los máster, y también, oye, tú decías al principio, ojo, vamos a hacer las cosas con cabeza a la hora de hacer un máster, planteate, porque los hay con unos títulos espectaculares que están muy bien, pero realmente te va a ser útil, te va a servir para el objetivo que quieres conseguir. Sí, sí. Yo, como decías, lo de hacer un máster o hacer cualquier cosa que no tenga práctica, lo veo un error absoluto, porque partimos de la base que lo que es teoría, formación teórica, ya tiene suficiente. O sea, has hecho 4 años de carrera, me parece suficiente como para haber aprendido. Entonces, el tema de las prácticas es importante porque eso, cuando tú te metes en InfoJobs, yo se lo digo a la gente, tú quieres ver qué se busca, ¿no?, de un perfil, métete en InfoJobs y mira los requisitos. Y en todos los requisitos, en todas las ofertas, te ponen 1 año de experiencia, 2 años de experiencia, se requiere experiencia previa. Entonces, es algo que sí o sí nos están pidiendo. Con lo cual, formación teórica ya tenemos, vamos a hacer ahora práctica para coger experiencia. Y una cosa que también hago una reflexión en un vídeo es que nos pensamos que, bueno, yo ya sé utilizar un programa de nómina, yo he hecho alguna vez una entrevista, pero el tener experiencia es lo que hace que vivas situaciones que al final te den formas de responder ante esas situaciones. Y al final eso, con conocimientos teóricos, no puedes conseguirlo. Tiene que ser trabajando, viviendo cosillas, día a día. Entonces, la experiencia es prácticamente lo más importante y lo más difícil de conseguir. Por eso, hacer un máster, gastarte 5.000 o 6.000 euros en la media que vale un máster y no adquirir experiencia, me parece tirar el dinero, básicamente. Bueno, que no nos oigan quienes programan los máster, ¿no? Porque... Sí, no, pero que creo que es un error desde el punto de vista de la persona que lo organiza. Porque muchas veces se hacen, o en las carreras o en los másteres, venga, vamos a hacer como prácticas en clase. Venga, nos ponemos en grupo y hacemos tal, pero que eso no es... Yo en el trabajo no voy a hacer eso. O sea, yo quiero vivir una situación como la que voy a vivir en el trabajo. Y para eso la opción que hay es la de las prácticas. Hay que tener también en cuenta que la gente tiene que cambiar la concepción un poco de hacer prácticas, porque cuando nosotros mandamos, por ejemplo, alumnos a hacer prácticas, bueno, ahora me van a explotar, ahora no sé qué, pues no, vas a aprender cosas que no has visto nunca, y además tenemos que cambiar esa concepción de que las empresas nos explotan. Las empresas también hacen un gran esfuerzo cuando cogen estos alumnos a hacer prácticas en enseñarte, en formarte, cosa que ellos no están siendo remunerados, ni están siendo por ningún lado, pues... pagados de alguna forma. O sea, ellos están dedicando tiempo, que en las empresas es dinero, el tiempo es dinero, para enseñarte y formarte, y tienes que absorber lo máximo posible para salir preparado de esas prácticas. Sí, sí, totalmente, porque como comenta, cuando un alumno está en una empresa trabajando, al final también va a requerir tiempo de una persona que está cobrando por su trabajo para que la enseñe. Entonces, digamos que al final es algo bidireccional, es por las dos partes. Entonces, y yo creo una cosa también muy importante es el tema de lo que decía al principio, de la actitud, que sí, que muchos alumnos van a las prácticas como, bueno, pues he hecho el curso, ahora me toca las prácticas. No, en la empresa tú ya estás metiendo un pie, y es muy, muy importante causar una buena impresión. Entonces, primero porque vas a aprender más y poniendo ganas, y segundo porque si la empresa necesita un trabajador el día de mañana, no es lo mismo haber tenido una persona que ha ido a pasearse a la empresa que una persona que se ha implicado, que ha puesto atención, que quería aprender. Y entonces, al final, volvemos otra vez al tema de marcar la diferencia. Total. Bueno, además estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Llurena y con lo que estás expresando tú, Josemi, porque
es verdad que podemos tener ese concepto equivocado, pero por otro lado lo que cuenta es nuestra actitud, que es lo que acabas de nombrar. Y es verdad que a lo mejor en ese momento inmediato la empresa no requiere de tus servicios, pero desde luego sí va a recordar esa actitud que hemos podido no demostrar, ¿no? Entonces sí va a recordar, sí. Las empresas están formadas por personas y las personas con las que esos alumnos tienen contacto diario también los pueden recomendar a otras empresas, que no se olviden de eso, porque eso es súper importante. Me he encontrado muchas veces con alumnos y alumnas que van a empresas y a lo mejor allí no se quedan trabajando, pero hacen migas con las personas con las que han hecho las prácticas, y quieras que no, cuando estás en el mercado es un gremio que te dice, mira, si conoces a alguien y tal, pues se acordarán de ti, obviamente, podrán recomendarte si tu actitud ha sido buena, impecable, que has trabajado, pues a nadie, pues, o sea, a todo el mundo le gusta recomendar a alguien que lo deje bien, ¿no? Entonces la actitud es lo más importante. Sí, yo estoy de acuerdo. Además, a mí me pasó algo parecido. Yo hice las prácticas en Leroy Merlin y estuve súper contento allí. Y desde primera hora me dijeron, mira, aquí quedarte no te puedes quedar porque solo hay un recurso humano por tienda y al final, con 6 meses o 7 que estés aquí, no vas a tener la experiencia suficiente como para llevar una tienda tú solo. Sin embargo, cuando terminé allí, creo que al año y medio aproximadamente, me llamó una chica de otra empresa que había hablado con mi anterior jefe porque necesitaba un perfil así más junior y le recomendó el mío por eso, porque me conocía, sabía cómo trabajaba y sabía que para el puesto que se requería pues sí podía desempeñarlo. Más cosas en este sentido. A ver, José, danos más claves, más pistas, más herramientas. Pues, a ver, yo creo que, por ejemplo, otra cosa que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer las prácticas relacionada con el tema este que digo de las ganas, muchas veces hacemos, por ejemplo, ¿no?, las prácticas de la carrera, del máster, y nos dan un listado de empresas y nos dice, venga, ¿dónde queréis hacerla? Y prácticamente lo decidimos a lo mejor por el nombre, o ya mucho es si nos ponemos a buscar información sobre ella. Yo, por ejemplo, lo que hice fue intentar hablar con los recursos humanos de las empresas para que me comentasen un poco qué es lo que podía hacer, porque fui a 2 o 3 empresas y en una me dijeron, mira, aquí puedes hacer las prácticas, pero lo máximo que puedo hacer yo por ti es que un día a la semana me siente contigo, te explique qué es lo que yo hago y ya está. Sin embargo, fui a otra empresa y me dijeron, mira, pues aquí a la gente que está de práctica se les da la oportunidad de conocer cómo se hacen las nóminas, de hacer los procesos de selección, en definitiva, de involucrarte en lo que es la empresa y coger experiencia real. Entonces, así me ahorré yo el empezar prácticas en un sitio que prácticamente no hubiera hecho nada. Entonces, una cosa que también recomiendo yo es ver las empresas que hay o buscarte tú tu propia empresa. ¿Por qué eso? Porque consideres que puedes aprender ahí más. Y al final, si por ejemplo hacemos la carrera de un máster, tenemos que tener en cuenta que hay como una oportunidad en principio de hacer práctica, que tenemos que aprovecharla al máximo y de nada nos sirve tener 5 meses de experiencia viendo cómo una persona nos explica qué es lo que hace, únicamente. Claro. Bueno, ahí volvemos otra vez a la actitud, pero en este caso de la empresa, de cómo se da, ¿no? Sí. Claro, también. Nosotros tenemos que también tener en cuenta, y sobre todo los alumnos y las personas que están buscando empleo, que también es verdad lo que dice Josemi, pero también es verdad que nosotros tenemos que partir de una actitud un poco también flexible, ¿no? O sea, nosotros acabamos de terminar o no estamos formados, también tenemos que tener un perfil un poco bajo en el sentido de no querer empezar, si has hecho recursos humanos, no querer empezar pues ya haciendo nóminas o demás, o ir poco a poco aprendiendo, tampoco ese listón súper alto de todavía es el primer día o el segundo día, como he tenido a veces alumnos que me dicen, no, es que no he visto el programa de nómina. Hombre, espérate, ¿no? Un poquito de flexibilidad. O a lo mejor, Lorena, cambiamos bajo por flexible, ¿no? Que eso también es otra cualidad que... Empezar desde un poquito de abajo porque también la gente no te conoce, o sea, la gente de esa empresa no te conoce, no sabe hasta qué punto o desde qué punto parte, y la confianza también se gana con un poquito de tiempo. O sea, yo tengo alumnos de contabilidad que lo que pretenden a lo mejor es que desde el primer día le abran todas las cuentas de la empresa y no, hay que tener un poquito de tacto y también ir demostrando poquito a poquito pues que se puede confiar, te pueden dar más cositas que hacer.
La flexibilidad es muy importante a la hora de aprender, porque hay que ser también humilde. No por haber terminado una carrera o un tal, se cree uno que lo sabe todo, sino que tiene que empezar poco a poco. Sí, sí, por supuesto, porque al final también, como tú decías, ¿no? En el tema de las cuentas es información que, ostras, que no puedes ir enseñando a todo el mundo como si nada, que hay cosas que, pues, por protección de datos y demás, ¿no? Al final es información sensible. Evidentemente eso, también la empresa va a dejarte hacer cosas que puede que si hagas mal, salgan muy mal. Entonces, al principio tienen, pues eso, que primero ver, después intentar hacerlo con la persona y ya por último, pues hacerlo tú solo o con supervisión. Pero que eso que son cosas a las que no nos hemos enfrentado nunca o solo hemos visto de forma teórica, entonces tenemos que ir poco a poco y pensar eso, que no el primer día no vamos a hacer lo mismo que terminemos haciendo el último. Bueno, quizás un poco aquí esto nos lleva, si antes hablábamos de la actitud, ¿no? Por un lado, no pasar de puntillas, no parecer invisibles en la empresa, pero por otro lado tampoco pasarnos de sobrado, ¿no? Yo recuerdo, hay que buscar, claro, ahí está el kit de la cuestión. Yo recuerdo también en uno de tus vídeos, Josemi, que hablabas, por ejemplo, en las entrevistas del candidato, que decía, bueno, yo tengo un candidato que me dijo, tienes que contratarme porque soy el mejor. Y entonces tú decías, bueno, para un momento, porque yo quiero que me digas por qué eres el mejor, ¿eh? Cómo realzar la figura del candidato, cómo ser, en este caso, creíble y no irnos ni al polo de la invisibilidad de que no saben que estoy, ni al polo de, oye, llego aquí y yo quiero ya colocarme aquí el primero de la fila, ¿no? Eso también, no sé si tienes alguna estrategia para ver cómo se hace, ¿no? A ver, yo en este sentido podemos dividir lo que sería a lo mejor el proceso de selección, entrevistas y demás, con lo que sería ya una vez estar en la empresa. Por el tema de las entrevistas, yo creo que sobre todo lo más importante es poner ejemplos de cosas que hayas vivido, de cosas que hayas hecho y demás, porque al final tú me puedes decir que eres lo que quieras, me puedes decir que has estudiado en la NASA, pero si yo te pregunto que qué hiciste en la NASA, que por qué lo hiciste, que si te gustó, que qué experiencia te lleva y no sabes decirme nada, pues intuyo que igual no me estás diciendo toda la verdad. Entonces, cuanto más ejemplos pongamos y demás, mucho mejor. Y sobre todo, de cara a los entrevistadores como consejo, si tú a la persona que ya de por sí está nerviosa, que es una situación diferente, le preguntas una cosa hipotética del tipo, ¿qué harías en caso de...? Ya se tiene que poner a pensar y al final lo que va a contestarte es algo que esté aceptado socialmente, no te va a decir una cosa muy rara. Sin embargo, si le preguntas ejemplos concretos de cosas que ya ha vivido, pues al final se va a poner a recordar, te va a contar y en función de eso puedes saber más o menos cómo es la persona, lo que ha hecho y demás. Entonces para el candidato también es mucho más fácil. Y después, por otro lado, desde el punto de vista de una vez ya en la empresa, a ver, tenemos que tener en cuenta que en la empresa, como decía Llurena, hay personas y las personas pues primero tenemos que coger confianza con el resto y demás. Entonces, tú no puedes llegar allí el primer día creyéndote que eres Messi hasta que no lo demuestres. Entonces, es una cosa de poco a poco, sobre todo de involucrarte, de ir intentando aprender. Yo pongo mi ejemplo. Yo, cuando empezamos a hacer entrevistas, estando de práctica, yo hice la primera entrevista con un guión y mi jefe al lado y prácticamente fue una entrevista súper mala porque no había hecho nunca ninguna. Y cuando me fui de allí, me fui siendo yo el único que hacía los procesos de selección. ¿Por qué? Porque es un proceso de poco a poco. Pues haces una entrevista, estás delante de una persona, tienes que ver qué preguntarle, anotar lo que te dice, anotar lo que cree, no solo lo que te dice. Entonces, es un proceso de ir poco a poco y al final eso lo que tenemos que demostrar es las ganas de aprender, las ganas de hacer cosas, pero siempre sabiendo que nosotros somos una persona que ha terminado de estudiar una carrera, que como dice Llurena, ni eres nadie por estudiar una carrera, ni por nada en el mundo, y eso simplemente poquito a poco ir demostrando las cosas. Yo pongo el ejemplo del aumento de sueldo. Yo no te voy a decir que me subas el sueldo y después te demuestro por qué me lo tienes que subir. Yo te demuestro que me tienes que subir el sueldo y después te lo pido porque ya te he dicho, ya te he demostrado lo que soy capaz de hacer. 5 minutos nos quedan, Llurena. Vamos con esas preguntas claves.
en el día de hoy para Josemi, aunque yo creo que Josemi tiene más de una entrevista, ¿eh? Sí, claro. Sí. A mí me gustaría que Josemi terminara en estos 5 minutos, pues, cómo debe enfocar una persona sin experiencia su currículum, cómo lo llena, ¿no? Le pone sustancia. Vale. Pues, a ver, una cosa que creo que la gente comete el error es de dejar fuera del currículum todos esos apartados que a lo mejor pues ha aprendido de prácticas o ha aprendido en su casa. Yo pongo mi ejemplo siempre. Yo sé utilizar el Photoshop, el programa este de edición de imágenes, porque de pequeño me interesó, me puse a buscar vídeos y me puse a editar fotos y a día de hoy sé utilizarlo muy bien. Y nunca he hecho un curso, ni nunca he ido a clases, ni nada. Y sin embargo la gente piensa que eso, como tú lo has aprendido en tu casa y demás, es algo que no vale. Y no, todo lo contrario. Al final, en tu currículum tiene que aparecer lo que tú sepas hacer y lo que tú hayas hecho. Y más, para una persona que no tiene experiencia y a lo mejor no tiene mucho que poner en el currículum, pues es mucho más importante. Y sobre todo, enfocar el currículum hacia el puesto que queremos. Si, por ejemplo, yo no tengo experiencia en gestión de equipos, por ejemplo, pero en la universidad, pues siempre, yo qué sé, era el delegado de la clase, ¿no? Que me tenía que poner de acuerdo con mucha gente, tenía que ver la opinión de muchas personas, pues puedes poner eso que puede extrapolarse al mundo de la empresa. Entonces, como no tenemos experiencia, pues tenemos que ver esas capacidades que hemos ganado o esas cosillas que puedan extrapolarse para ponerlas en nuestro currículum y que la persona vea que aunque no tenemos experiencia, concretamente en ese apartado sí tenemos otras cosas que pueden hacernos desarrollar bien ese puesto. Claro, con eso ya se nos ven las ganas, se nos ve el interés. Yo estaba pensando, fíjate, me estaba acordando de las personas que cuidan a personas, ¿no? Y que se han tirado meses, años, vale, que a lo mejor no tienen la titulación, fíjate, pero saben cómo mover a una persona que está en cama, saben cómo manipular, ¿sabes? Entonces, vete y dile que eso no vale. Pues sí vale, y hay que contarlo, ¿no? Sí. No, y el caso más claro, creo yo, es el del inglés. O sea, yo me he ido a vivir a Inglaterra, por ejemplo, ¿no? 5 años, hablo inglés perfectamente, pero no tengo ningún título. ¿Qué te vale más? ¿El título o que yo sepa hablar inglés perfectamente? Entonces, es eso, que no todo es títulos, no todo es... Lo que yo digo siempre, el currículum tiene que ser lo que tú sepas hacer y lo que hayas hecho, que eso es lo que le importa a una empresa. Yo tengo el B1 de inglés y hace que no hablo inglés 5 años y probablemente me pregunten ahora y sepa lo justito. Entonces, ¿de qué me sirve eso si realmente ahora mismo no tengo ni idea? Yurena, ¿algo más? No, yo creo que decirles a la gente que no tiene experiencia en este sentido, que intente hacer también una labor de autoconocimiento, de saber qué poner en el currículum para que no sea algo copiado, porque la falta de experiencia también nos hace a copiar el típico currículum de internet o demás. Cada persona es un mundo, cada persona somos diferentes y también eso hay que reflejarlo en un currículum, además de las ganas, la actitud, las habilidades, las competencias, pero también detenernos en eso, en conocernos, para qué somos buenos, porque eso también además de reflejarlo en un currículum, cuando vayamos a una entrevista no va a salir natural, porque no hemos mentido, porque lo hemos hecho de la manera en la que nos hemos autoconocido y sabemos qué es lo que podemos hacer. Por lo tanto, llenar el currículum sí, pero de cosas de verdad. Auténtico, de verdad. Muy bien. Oye, José Miguel García Muñiz, a mí me gustaría, porque claro, tus vídeos son una buena herramienta también, ¿verdad? Para las personas que siguen este programa. ¿Cómo te encontramos en YouTube? ¿Cómo buscarte? ¿Cómo encontrarte? Y además que me hace mucha gracia porque tú tienes como una frase, ¿no? Normalmente los youtubers piden que te suscribas, y tú no haces esa recomendación, ¿verdad? No, a mí la verdad es que eso es algo que me da bastante coraje, que se dice aquí en Andalucía, el tema de siempre suscríbete, dale me gusta. A ver, no, tío, yo veo el vídeo porque me gusta y ya está, y si me gusta pues ya le daré yo si quiero. Entonces, es una cosa que siempre pensé que si hacía vídeos en YouTube lo iba a decir y bueno, son esas típicas cosillas que se van repitiendo en cada vídeo. En cuanto a cómo encontrarme, pues en LinkedIn con mi nombre completo, José Miguel García Muñiz, ahí te puedes poner en contacto conmigo, incluso puedes hablar conmigo directamente.
yo tengo que decir que a todo el mundo le respondo antes o después. Hay veces que tengo avalancha de mensajes y no me da tiempo. Después también en YouTube, Humanos como Recursos, aunque ahí en LinkedIn pues tengo toda la información del canal. Y por último, abrí antes de ayer una cuenta de Instagram, sobre todo para llegar a otro tipo de perfil que a lo mejor no frecuenta LinkedIn y demás. Y también se llama igual, Humanos como Recursos. Y nada, ahí pues pueden ponerse en contacto directamente conmigo. Yo, aparte del tema de los vídeos, totalmente de forma voluntaria, pues asesoro a todo el que me lo pregunta, intento aclarar las dudas de eso, del tema que sé, porque al final a mí lo que me gusta en esta vida un poco es ayudar a la gente, conocer gente nueva y demás. Así que cualquier persona que quiera ponerse en contacto conmigo, o mi nombre en LinkedIn, José Miguel García Muñiz, o en Instagram y YouTube, Humanos como Recursos. Y ya si quieren suscribirse y darle me gusta, pues adelante. Oye, muy bien, con libertad. Josemi, si te llamamos otro día, entonces nos atiendes nuevamente o vas a abusar ya de la confianza. Hombre, pues igual ya Llurena tendría que planteárselo, no, pero yo la verdad es que totalmente agradecido y las veces que sean necesarios, contar conmigo para esto, para cualquier otra cosa, yo estoy dispuesto siempre. Muchas gracias. Bueno, pues recordamos que este espacio es un espacio gentileza de Academia de Desarrollo Formativo ADF en la carretera subida Olla de Pineda sin número en Galdar. Llurena, como siempre, un placer y muchas gracias por el invitado que nos has traído para el programa de hoy, ¿sí? Gracias a ustedes por escucharnos. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Un saludo, feliz jornada. Muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.